Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Bienvenidos a una nueva edición de Cultura Ocio, el podcast sobre series, cine, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista con motivo del estreno en cine de Escape, la nueva película de Rodrigo Cortés, protagonizada por Mario Casas y con producción ejecutiva de Martin Scorsese. Este inclasificable film, basado muy libremente en la novela homónima de Enrique Rubio, relata la historia de N, un hombre mentalmente destrozado tras una gran pérdida que está firmemente decidido a renunciar a todo, incluyendo su libertad, y hará lo que sea necesario para entrar en prisión y que sean otros los que decidan por él. En este capítulo escucharemos a nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe de culturaocio.com, charlando con Rodrigo Cortés, director, escritor y coproductor de la cinta, y a continuación con Mario Casas y Ana Castillo, protagonistas y hermanos en la ficción que nos propone Escape. Su premisa cuando era intuitiva, aunque las historias son muy distintas, porque la historia de Enrique es la de un chaval de 18 años con Asperger, que ha sido educado por sus padres al margen de la sociedad. De hecho, dices que se basa muy libremente, lo dejas claro. Sí, pero no para sacarme la novela de encima, porque procede de ahí y procede de su ADN, sino porque el modo que encontré de honrarla era precisamente de traicionarla, para llevarla a un lenguaje distinto en el que el espectador viviera las mismas emociones que viví yo leyendo la novela. Y a veces eso sucede no desde la literalidad, sino buscando una alternativa, una forma de equivalencia, por decirlo así. Y lo que me cautivó y no me abandonaba era su premisa paradójica. Ese contramotor, o ese motor imposible por el que alguien desea entrar en la cárcel, no importa el precio y no importa el coste. Lo que generalmente es una amenaza o finalmente en un castigo, en este caso es un premio. Luego volveremos a la historia de N, pero no podemos dejar pasar que la película llega con el marchamo de producida por Martin Scorsese. Sé que lo has contado mil veces, pero me gustaría que nos recordaras un poquito cómo se gestó esa colaboración, qué ha supuesto para ti, porque sabemos que lo has dicho mil veces que Martin Scorsese es la razón por la que haces cine, y cuál ha sido exactamente su implicación en el proyecto. Scorsese, para empezar, el motivo por el que hago cine. Es mi dios pagano a quien le he encendido las velitas antes de iniciar cualquier proyecto y con el que aprendí que hay cosas en el cine que son más cine que otras cosas que se llaman cine, pero que pueden convivir con otras disciplinas. En el caso de Scorsese, hace cosas que solo pueden pasar en la pantalla y que no pueden pasar en una novela, ni pueden pasar en el teatro, ni pueden pasar en un disco. Nos conocimos personalmente en Los Princesa de Asturias hace unos años, cuando le dieron el Princesa de las Artes y me pidieron que sostuviera un diálogo público con él. Le gustó mucho la conversación, había visto todas mis pelis, había leído artículos que había escrito sobre él. De hecho, cuando le dije, eres la razón por la que hago cine, me dijo, lo sé, lo pone aquí, y me lo enseñó. Hicimos migas, hablamos de muchas cosas, hablamos además de muchas de sus pelis teóricamente menores. Y tiempo después vio El amor en su lugar. Le mandé el montaje a Nueva York, era el periodo del confinamiento precisamente. Le encantó, pidió hablar conmigo, estuvimos varias horas hablando por Zoom y me dijo que le enviara cualquier proyecto en el que fuera a trabajar, algo que tomé como un comentario amable, porque yo también le he dicho a mucha gente, tenemos que vernos más. Mañana te llamo. Y sin embargo me escribieron al tiempo, me llamaron desde su oficina diciéndome, ¿qué? ¿El guión ese llega o no llega? Así que les envié el guión de Escape y a los 3 o 4 días me escribía diciendo que no había leído nada parecido, que no se parecía a nada en tono que hubiera visto, que entendía que la película iba a ser muy difícil de financiar y quería saber si podía ayudar de alguna manera que existiera. Y ha estado muy involucrado en todo momento. En rodaje le enviaba imágenes todas las semanas, no solo planos, sino además capturas de los diferentes planos para que viera cómo iba evolucionando la película en términos de vestuario, maquillaje, iluminación, arte, etcétera. En montaje le iba enviando también secuencias, convenientemente subtituladas al inglés, obviamente,
y fue la primera persona en ver el montaje completo y tuvimos una larga charla al respecto, así que su involucración ha sido constante. Y entrando ya un poco en lo que es la película está muy lejos de lecturas partidistas, ideológicas, Escape no va para nada de eso, pero sí que personalmente sí que me ha parecido muy política, o mejor dicho, quizá el término es muy social, ¿no? Plantea dilemas sobre conceptos como la salud mental, la administración de justicia, la libertad o el papel del Estado, ¿no?, en esta sociedad del bienestar que tenemos. Sí, lo que no da respuestas, o las da múltiples, o permite que muchas cosas sean verdad a la vez. Lo que desearía es que 4 personas que vieran la peli juntas tuvieran cosas distintas que decir al acabar, y que incluso hubieran percibido cosas distintas, o que tengan opiniones distintas respecto a N. Todos se van a sentir idealmente conmovidos y van a empatizar con su daño, pero unos lo verán como una pobre víctima, otros lo verán como una máquina de matar, una apisonadora, otros creerán que es un jeta que quiere que otro se haga cargo de su responsabilidad, y todo es verdad. La película no te dice esta es la respuesta, se escuchan muchas voces. Cada vez que el protagonista se refugia detrás de una teoría que parece armarlo, llega un personaje y lo desarma. Cuando él es desarmado no reacciona con ninguna deportividad, no quiere huir, no quiere mirar, él sabe perfectamente cuál es su objetivo, y el espectador tiene que gestionar eso como buenamente desee, porque es una historia que va a resonar de forma distinta en las vivencias de cada cual. Uh-huh. La libertad como concepto, una de las ideas clave de la película. Te quería preguntar si para ti no crees que es un término como un poco demasiado sobado, que ha perdido su verdadero significado y se le ha sobreexplotado en su vertiente más, no sé cómo decirlo, más folclórica o más lúdica, y nos hemos olvidado un poco de que libertad también conlleva responsabilidad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hablamos de libertad constantemente como si fuera un objeto arrojadizo. Al final las conversaciones al respecto son casi en torno a la palabra, como si fuera un concepto de marketing, pero nos cuesta mucho más introducirnos en su complejidad, y su único sinónimo cercano es posiblemente responsabilidad, porque la libertad es posible siempre, incluso en condiciones en las que teóricamente no la hay. Uno siempre tiene un rango sobre el que tomar decisiones sobre sí mismo, pero tiene que hacerse cargo de esas decisiones. La libertad tiene muy poco que ver con el capricho, tiene que ver con asumir el coste de aquellas decisiones que tomas libremente. Tiene que ver con hacerte cargo de ellas. Tiene que ver, por lo tanto, con no quejarse. Y a veces lo usamos casi al revés, es verdad. Hablabas de las condiciones para ejercer esa libertad o para ser, entre comillas, realmente libre. En estos tiempos de algoritmos, de redes sociales, de sobreinformación, de fake news, donde nos creemos que somos muy libres porque tenemos toda la información aquí en la palma de la mano, y en realidad puede que estemos más teledirigidos que nunca, ¿no? Perdona, pero ¿cuál es la pregunta? Si en estos tiempos de sobreinformación, de algoritmos, nos creemos muy, muy libres porque tenemos toda la información, pero estamos realmente más teledirigidos que nunca. No sé lo que nos creemos. Creo que no nos apetece demasiado ser libres. Creo que nos apetece no ser responsables de aquello que no nos gusta. Una de las cosas que más placer nos da a todos es quejarnos, en realidad. Y la queja solo es posible cuando no te va bien del todo. Así que lo que buscamos no es tanto acertar como no ser responsables de un fallo. Si las cosas nos van mal, nos sentimos bastante aliviados si pensamos que la culpa es de otro y nos dejan expresarlo. No tengo tan claro que nos sintamos libres, y desde luego no tengo nada claro que deseemos sentirnos libres. Pues nada, Rodrigo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por la película. Muy amable. Buenas noches. Un loco está robando la sucursal del Continental. Parece peligroso. Tranquilo. ¡Arréstame! Tengo derecho a ir a prisión. Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo. ¡Protesto! Venía
proponía cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo. Pues me parece muy bien. Nombre y DNI. Porque a ti el rollito este atormentado te va a durar mucho. ¿Qué es eso de ir a la cárcel? No te animas a matarte. Si es peor luego... Sí que estás jodido, Mario, chaval. encantado de estar aquí unos minutos con vosotros hablando de Yo sé lo que... esa criatura tan singular que es Escape. Mario, lo primero que te quería preguntar es que el protagonista de Escape N es un personaje muy arriesgado, es casi un salto al vacío. ¿Tardaste mucho cuando leíste el guión en darle el sí a Rodrigo con eso que te proponía o enseguida dijiste sí, me lanzo? No, lo dije antes de que me mandase el guión, él quería hablar conmigo para contarme un poco, ¿no? El tono que quería de la peli, para que entendiese dónde colocar el guión al leerlo. Y le dije, mira, eres de esos directores que cualquier actor al final, ¿no?, quiere trabajar con él y digo, lo que sea, te voy a decir que sí. Y bueno, y después pues más motivo aún, ¿no? Cuando leo el guión me enamoré de la historia, del personaje y eso, le dije que sí desde el primer momento. ¿Y cómo preparasteis, cómo construisteis el papel? ¿Cómo se mete uno en la piel de alguien tan dañado, tan roto, hasta el punto de querer renunciar a su libertad? Pues antes de los ensayos charlar un poco y después probar cosas en los ensayos con diferentes personajes que iban apareciendo, que están en la peli. Y sobre todo creo que fue con Ana, ¿no? Que trabajamos bastantes secuencias y es cierto que había algo de que era la parte luminosa, ¿no?, de la película. Cada vez que aparece ella le da esa luz y creo que ahí fue donde fuimos conectando, ¿no?, Rodrigo y yo con lo que podía ser N, pero es cierto que el personaje no acabó de construirse hasta el último día, ¿no? Tenía vida hasta el último día de rodaje, como pasa con todos los personajes, pero es cierto que probamos muchas cosas. El rodaje, la manera de rodar de Rodrigo nos dio la oportunidad de tirarnos, como dices, al vacío y probar muchas cosas. El personaje protagonista de N es muy extremo, sí, pero Ana, tu personaje Abril también es muy enérgico, ¿no? Es una exigencia, ¿no? Porque se toma de una forma también muy particular, un tanto surrealista, todo ese viaje, por todo ese tránsito en el que está su hermano, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todos los personajes de esta peli son extremos porque la peli es extrema. Entonces yo creo que hay como un tono general y una energía general que te obliga a estar en ese lugar de energía fuerte. Es verdad que en contraposición a N, Abril es expresiva, todo lo dice, es irónica, no es tan literal como N. Es el equilibrio, o sea, es el contrapunto, que es un poco lo que decía Mario, que yo creo que también estábamos encontrando quién era cada uno, buscando el contrapunto del otro, que eso fue algo muy chulo, la verdad. Para mí el personaje de Abril se pasa toda la peli básicamente sufriendo, así como N sufre hacia adentro, ella sufre hacia afuera, está muy preocupada, intentando no ser paternalista y ser práctica, pero sufriendo por su hermano, intentando que vuelva a tierra. Hablabas del tono. Esto no es una comedia, tampoco es un thriller, tampoco es un drama, pero tiene de todo eso. Mantener ese tono, ese punto tan singular, está ahí transitando entre géneros. Fue uno de los grandes retos que tuvisteis como actores a la hora de afrontar esta película. Creo que estaba muy bien plasmado ya desde guión. O sea, yo leyendo el guión ya entendí que era un tono concreto que no había visto nunca o que me recordaba ciertas cosas, pero con otro tipo de historia. Yo creo que cuando está muy claro desde guión es fácil dejarte de llevar, porque al final lo único que tienes que hacer es como confiar en las palabras que están escritas, en las situaciones que están dadas. Entonces, sí que es verdad que aunque mi personaje no se podía reír, yo rodando con Mario me reía mucho. O sea, porque había algo de lo absurdo que nos envolvía y que cuando salías un poco hacia afuera te daba la risa. Eso sí que fue un momento como de intentar buscar el equilibrio para que los personajes no les pasara. Me pasaba a mí como Ana, pero a Abril no. Aunque la película está muy lejos de lecturas partidistas o ideológicas, no va para nada de eso. A mí particularmente sí que me ha parecido una película en cierto modo muy política. Bueno, no sé si política es la palabra, más bien social, ¿no? Porque habla o plantea más bien dilemas sobre temas como la salud mental, sobre la justicia y sobre todo el papel del Estado, ¿no?, en esta sociedad del bienestar que tenemos, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta que creo que tendrías que hacer a Rodrigo. También se la voy a hacer, que es el que al final cuenta la historia, y es cierto que en muchos momentos la peli
es inclasificable. Además él mismo lo dice, ¿no? Que no es panfletista, no quiere mandar mensajes como de los que tú dices ahora, políticos o sociales, ¿no? Entonces es cierto que eso se lo preguntas a ver qué te cuenta, pero para nosotros, o para mí en este caso, bueno, es donde puede llegar a la hora de crear a un ser humano, a dónde puede llegar alguien así, ¿no? Y realmente alguien que se quiere bajar de la vida, que no quiere tomar decisiones y que su objetivo sea entrar en prisión, dice mucho de esa persona, de ese ser humano, ¿no? Entonces, bueno, al final interpretar a un personaje el cual tiene, para mí, voy viendo la peli o sigo pensando en ella, un ego desmesurado, es decir, aparte de lo que le sucede, que empieza la película ahí, que parece que empatizas con él porque le ha sucedido algo y te lo presentan así, es un juguete roto emocionalmente, pero ostras, después va caminando hacia lugares que yo no sé si estoy muy de acuerdo cómo se comporta el personaje o dónde acaba, porque al final solo mira por él. La hermana está ahí, es maravillosa, lo cuida, pero llega un momento que va sucediendo la peli y la hermana le da igual, o sea, le da igual absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces a mí es de la peli, siendo actor y habiendo interpretado bien, lo que me parece interesante, dónde puede llegar, en este caso, el ser humano para llegar a lo que uno quiere. Hay algo bonito también, yo creo que aunque yo como espectadora, creo que si fuera Mario y me viera constantemente en pantalla me costaría más ser espectadora de esta peli, pero yo he podido serlo un poco más, y a mí este tipo de preguntas me resuenan como espectadora viendo la peli, y eso me parece interesante. Y esta cosa de que a veces el dolor tan grande te impide la empatía, también me parece interesante, aunque sea reflexionarlo, ¿sabes? Entonces, es verdad que no hay un mensaje... Sí, pero plantea cuestiones. Pero plantea cuestiones y eso a mí me interesa. Hablando de plantear cuestiones, teniendo en cuenta que la libertad es uno de los conceptos clave en la película, os quería preguntar si en estos tiempos de algoritmos, de redes sociales, de sobreinformación, de fake news, nos creemos todos muy informados y muy libres y estamos más teledirigidos que nunca, ¿creéis? Bueno, igual el exceso de información a veces nos nubla un poco como el criterio base, ¿no? Muchas veces es como que a veces tenemos muchísima información y hay que plantearse el primer instinto sobre lo que oyes, que a veces es como complicado tener una opinión clara y formada cuando hay tanto ruido. Igual no es tanto la información como el ruido, lo que hace que perdamos un poco como la idea clara. La información siempre está bien. Me refería más también a los algoritmos, cómo nos dirigen cuando estamos delante de la pantalla del móvil y solo quieren que veamos lo que veamos, lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Que decimos que solo el metadato solo te recomienda con lo que a ti te gusta o con lo que tú estás de acuerdo. Es decir, si has oído cierto tipo de música, solo este tipo de música. Si has visto cierto tipo de serie, solo este tipo de serie. Tenemos todo a nuestro alcance, pero al final solo nos llegan inputs muy dirigidos, ¿no? Sí. Sí, al final, bueno, yo te hablo de mí, ¿no? O sea, es complicado, porque a lo mejor dices algo y parece que hablas de una manera general o genérica. Yo intento estar al margen de lo que tú dices. Sí. Entonces, para que eso no me suceda del todo, intento pues yo vivo en el campo con mis animales, no tengo redes en el móvil, intento hacer un ejercicio de oxigenar eso de lo que tú dices lo máximo posible. Entonces, estar bastante al margen y con los pies en lo máximo posible en la tierra. Y es lo que al final yo en mi caso puedo hacer, evitar toda esa sobreinformación lo máximo posible. Un ejercicio de libertad ante todo ese ruido, ¿no? Sí. Nada, chicos, ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Sí. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.